buenas noches. Para mí es de mucho gusto estar con ustedes y poder realizar este curso de el ABC para elaborar proyectos de inversión pública vía SNIP. Hoy día nos toca, como ya está establecido, la identificación de proyectos y vamos a desarrollar las diapositivas que tienen ustedes a su disposición y también emplear algún otro material que tendremos a bien disponer de ustedes y por supuesto absolveremos todas las preguntas relativas al tema. Entonces empezaríamos con las diapositivas. Lo primero que tenemos que saber de que se hacen proyectos para racionalizar el gasto, para racionalizar los recursos. Por tanto, cuando se hacen proyectos, estamos pensando en un sistema de planificación. El sistema de planificación interviene en la sociedad para armonizar los recursos, para racionalizar los recursos, para establecer objetivos y metas. Y dentro de eso, el proyecto es una parte importante que permite la ejecución de inversiones. Entonces, ¿qué implica la planificación? Evidentemente implica una previsión, un trabajo previo, determinar si se puede o cómo se debe intervenir, valorar qué otros recursos existentes atienden a nuestro colectivo. Es decir, estamos hablando de un servicio, en este caso un servicio público, o bienes públicos que produce el Estado a disposición de la sociedad. Por tanto, todo proceso productivo, conviene decir, es un sistema que pone en juego los recursos. Por eso, como decíamos, ¿por qué se hace? Se hace un trabajo previo a la intervención, se determina si se puede y cómo se debe intervenir, se valoran los otros recursos existentes, se definen objetivos y se establecen controles para constatar los resultados logrados y se diferencian también los recursos disponibles. ¿Qué consideraciones previas podemos tener al respecto? Todo proyecto tiene que ser acorde con los fines de la organización que lo va a desarrollar. Sabemos que hay una serie de sectores en el Estado y, por ejemplo, tenemos el sector transportes, el sector agropecuario, el sector producción, pesca, industria, el sector vivienda, el sector salud. Entonces, todo proyecto tiene que ser acorde con los fines de la organización que lo va a desarrollar. El proyecto se dirige al colectivo como atención de la organización. Es necesario profundizar en el análisis de la población a la que nos vamos a dirigir e identificar sus principales características. La necesidad o demanda detectada a la que se dará cobertura debe ser justificada y verificable. Es decir, el Estado no brinda todos los servicios, brinda los servicios principales para satisfacer necesidades básicas. Brinda educación, brinda salud, brinda transportes, brinda inclusive saneamiento, pero evidentemente parte también y gran parte se lo deja a la actividad privada. Entonces, ¿qué es un proyecto realmente? Tenemos el profesor Sanín, profesor colombiano, nos dice que los proyectos, un proyecto de inversión es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de unos resultados esperados. Un proyecto se consigue como el logro de ciertos objetivos. ¿Y qué dice el profesor Fontaine? Profesor chileno, ampliamente conocido. El profesor Fontaine dice: para el economista un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo. Es decir, estamos pensando que hay un horizonte, que el proyecto tiene un periodo que dura varios años, que se debe valorar en varios años. Un periodo no es una foto en el tiempo, más bien es un proceso. En este desafío se trata de identificar costos y beneficios atribuibles al proyecto y se le miden o se le valoran con el fin de emitir juicios sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto.
Si nos preguntamos cuál es la naturaleza de los proyectos de inversión, tenemos proyectos de inversión privados y sociales. Los proyectos privados tienen una rentabilidad, buscan una rentabilidad, y esto lo hacen las empresas. En cambio, los proyectos sociales buscan el bienestar general, y lo hace el Estado. Por tanto, un proyecto empresarial privado, la decisión final se hace sobre la base de una demanda capaz de pagar el precio o bienes o servicios que producirá el proyecto, mientras que los proyectos sociales, la decisión final de su realización, el Estado la determina en base a una necesidad de cierto grupo de la población que se busca satisfacer por razones políticas, económicas, sociales o morales. Si nosotros queremos de manera resumida decir cuál es la naturaleza de los proyectos, evidentemente los proyectos de inversión privada, en estos proyectos el empresario tiene varias opciones de inversión. Evidentemente un empresario cuando decide invertir en Gamarra o en un edificio de Barranco o llevar su dinero a Chimbote o a otro lugar del país, él está valorando cuál va a ser el rendimiento, si va a ganar más en Huancayo o en Lima, y en Lima en qué actividad, si va a ganar más en las confecciones o en el transporte público. Es la rentabilidad lo que lo dirige a él hacia qué sector coloca su inversión, ¿no? Por eso se dice que hay un costo de oportunidad. Él tiene un costo de oportunidad porque el dinero lo tiene normalmente en una entidad financiera o lo tiene ya colocado, y ese dinero le está generando una rentabilidad. Ese es su costo de oportunidad. Si por ejemplo un empresario ha colocado su dinero en el transporte público y el transporte público le rinde 15% anual, supongamos, entonces él de ninguna manera va a sacar ese dinero del transporte público a menos que le den más del 15% en otro sector. Si le dan 18, 20 o 25%, que es superior al 15%, evidentemente se va a decidir por tener una inversión en otro sector. Entonces a eso le llamamos el costo de oportunidad del capital. Y en el caso de la inversión pública, en este caso el Estado interviene, ¿no? La inversión pública se convierte en un instrumento de intervención del Estado. Y el Estado no se guía por la rentabilidad privada, evidentemente, sino se guía por un beneficio social. De esta manera, los precios de mercado no garantizan una intervención rentable para la iniciativa privada, sino más bien el objetivo principal es atender a una población carente de un determinado servicio. Aquí hay un ejemplo clarísimo. Por ejemplo, la electrificación rural. La electrificación rural no es rentable para la inversión privada. Entonces, esto lo tiene que hacer el Estado. ¿Por qué no es rentable para la inversión privada? Porque la población está muy diseminada en el campo. Entonces, la inversión privada diría, tenemos que poner muchos postes y mucho cable para poder abastecer a personas que no van a pagar la inversión. Entonces, esta es una inversión netamente social. De esa manera, el Estado puede cubrir las necesidades de gran parte de la población. Entonces, todo proyecto se guía de objetivos, ¿no? Y los objetivos nos hacen hacer actividades y tenemos que tener resultados. ¿Por qué racionalizamos la inversión pública? La inversión pública se tiene que racionalizar porque son precisamente fondos públicos, son fondos escasos y se tiene que maximizar los beneficios sobre los costos, ¿no? En otras palabras, la institución pública es como representante de los intereses de la sociedad, porque el gobierno evidentemente ha sido elegido para eso, para emplear de la mejor manera los fondos públicos. Su objetivo será maximizar el grado de satisfacción de los ciudadanos por cada unidad monetaria invertida.
Entonces podemos diferenciar bien claro que los proyectos privados miden la rentabilidad interna del proyecto sin considerar las externalidades, mientras que los proyectos públicos se preocupan por analizar el impacto social y la economía en su conjunto. Para ello deben examinar beneficios y costos sociales. ¿Y qué son externalidades? ¿No? Externalidades que aquí los tenemos. Las externalidades son aquellas consecuencias que una empresa puede tener en el ambiente o en otras empresas. Supongamos, si en el campo, como por ejemplo ponemos el caso de Huancayo, en Huancayo hace 20 años, o 30 años más claros, del año 81, en 1981 no existía el hospital del Seguro Social de Huancayo. Todo ese terreno eran maizales, ¿no? Estamos hablando de Pilcomayo, en Huancayo. Sin embargo, cuando el Estado, a través de la Seguridad Social, en esa época el Instituto Peruano de Seguridad Social, decide invertir, todos esos maizales cobran valor y frente al hospital se instalan farmacias, se instalan restaurantes, se instalan otro tipo de negocios, de tal forma que los dueños de esos terrenos frente al hospital de Huancayo, del Seguro Social, han visto revalorizar su terreno. Esas son externalidades positivas. También hay externalidades negativas.